Cordial saludo docentes y demás compañeros. Con nuestro grupo de trabajo vamos a dar inicio a la explicación sobre la línea de tiempo de la evolución histórica de higiene y seguridad industrial. Si bien es cierto, nosotras escogimos como punto de partida el año 1512, lo que consideramos es que como tal los temas arraigados a la seguridad, a la higiene, y a estos mismos no tienen para nosotras un año o un siglo específico porque como bien lo hemos leído y estudiado, en estos temas aparecen desde la Biblia en la parte de Deuteronomio, también en la prehistoria podemos encontrar temas con relación a esto, en la prehistoria en el año 2500 y 3500 antes de Cristo nos hablan de que allí se realizaban actividades preventivas que solicitaban protección, pues esto quiere decir que allí ya estaba el origen de la seguridad. También en el siglo II antes de Cristo, Galiano realizaban estudios de las enfermedades que incitan algunos elementos, primordialmente el polvo y enfermedades respiratorias. En la Edad Media también encontramos temas con relación pues a estas enfermedades, donde Agrícola publicaba trabajos sobre enfermedades de los artesanos. Entonces, como bien se expone, el tema de la seguridad de higiene viene de muchos antecedentes atrás. Pero entonces nosotros arrancamos con el año 1512, con la llegada de los primeros conquistadores a América. Ya la corona española pide observar las llamadas leyes Burgos y lo que hace el rey Carlos V es que divulga las llamadas leyes nuevas. Con esto, pues los indígenas quedaban bajo protección de la corona. Para el año 1713, el médico italiano y profesor Bernardino Ramazzini publica la obra llamada Morbis, donde ésta explica de manera ordenada y sistematizada las enfermedades de 42 profesionales. Es por esto por lo cual es considerado el padre de la actual medicina laboral. Para el año 1744, Jaime Watt patenta la máquina de vapor y con ella pues la revolución industrial, ¿cierto? Como consecuencia pues de esto se crea un cambio radical para los trabajadores generando mayores accidentes laborales. Para el año 1784, los jueces de Lancashire legislan las primicias de protección a trabajadores especialmente sensibles. Los niños con la publicación de la Health Praise Act. Para el año 1832, aquí se crea la Comisión para la Reforma del Empleo Industrial Textil, obviamente con el fin de mejorar todas las condiciones de seguridad, lo que en los años anteriores pues aún todavía no se generaba. Para el año 1833 se dicta Factory Revolution Act, en la que pues, se cabe destacar la creación de la figura del inspector de fábricas y lugares de trabajo. En principio, pues se designan 4 inspectores. Estos podrían acceder a las fábricas y lugares de trabajo sin limitaciones y anualmente informarán directamente al rey de su trabajo. Claro está, facultados para denunciar a los jueces correspondientes las anomalías que detecten en sus actuaciones y recabar en ellos su intervención. Ya en Inglaterra, para el año 1855, lo que se hizo fue que se divulgó una ley, esta era en beneficio de la salud y la seguridad de los trabajadores, pero los trabajadores de mina. En esta ley lo que se incluía era la señalización adecuada en cada trabajo, lo que pues en las anteriores fechas aún no estaban, y la ventilación del lugar de trabajo. Pues en cuanto a condiciones de mineros, pues casi para la mayoría sabemos que este tipo de ventilación es muy importante y lo que se divulgó con esta ley fue la creación de esta ventilación en estos espacios de trabajo para los mineros. En el año 1883, en Alemania, se creó el seguro de enfermedades profesionales y luego se crea el seguro contra accidentes de trabajo. En el año 1885, en Europa, se usa la ley llamada Legislación para la Indemnización de los Obreros. En el año 1891, se da la obligación de practicar reconocimientos médicos periódicos a trabajadores expuestos a determinar las sustancias peligrosas. En el año 1893 se da la designación de Maya Abraham como inspectora de fábrica y lugares de trabajo, siendo ella la primera mujer que accede a la función como inspectora.
En el año 1900 se dictan dos normas que van a abrir el camino a la moderna normatividad social en España, las cuales son la Ley de Accidentes de Trabajo, conocida como la Ley Dato, y la segunda es la Ley Reguladora del Trabajo de Mujeres y Niños. En el año 1903, con el motivo de desarrollo de la Ley Dato, se crea la Inspección de Trabajo, de la que se designa el primer jefe, quien es don José María Marva, quien es militar e ingeniero, impulsor de una vasta reglamentación para la mejora de las condiciones de trabajo y al que tendríamos que considerar como el primer higienista industrial en la más moderna aceptación del concepto. Ya en el año 1910 aparece el reglamento de la policía minera, la cual es impulsada por Marva, en el que se distinguen claramente los riesgos de accidente de trabajo como lo son derrumbes, anegamientos y golpes. Continuando con la línea de tiempo, en el año de 1917, en México integran en el artículo 123 de la Constitución Nacional el origen de los derechos sociales de los trabajadores. La Constitución de 1917 fue de gran importancia histórica porque inaugura la era del constitucionalismo social y del trabajo de América Latina, o como también se ha dicho, la transición hacia el establecimiento de derechos constitucionales de segunda generación, es decir, los derechos colectivos garantizados por el Estado. La excepcionalidad de la Constitución de 1917 consiste en que el surgimiento de una responsabilidad estatal proactiva frente a los derechos de los trabajadores. Los individuos son protegidos por garantías frente a la acción del Estado. Se transita a otra de corte social en la que el Estado interviene para garantizar los derechos colectivos de los trabajadores. Para el año de 1918 surge la Organización Nacional de Trabajo OIT, cuyo fin de mayor importancia es la seguridad e higiene. Bueno, en 1918 empieza a funcionar la Organización Internacional de Trabajo. Otro suceso importante fue el Tratado de Versalles. En su fracción 12 estableció principios que luego tomaría la OIT como parte del Tratado de Versalles, el cual permitió que se terminara con la Primera Guerra Mundial y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. Su constitución fue elaborada por una comisión de trabajo establecida por la Conferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La comisión presidida por Samuel Gompers, presidente de la Federación Estadounidense de Trabajo. Estaba compuesta por representantes de 9 países, como lo era Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su género, con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos. Para el año de 1929 se crea el proyecto Portes-Gil, que es el antecedente de la Ley Federal de Trabajo. Bueno, hablando un poco del señor Portes Gil, él fue el presidente de México de 1928 a 1930, quien también fue el último presidente que ejerció el cargo, en calidad de interino. Una vez terminada su administración, Portes Gil tendría diversos cargos en el gobierno y en la iniciativa privada. Fue embajador en Francia, en India, secretario de Relaciones Exteriores. En algún momento pues él quiso volver a ser gobernador de su estado natal, pero pues fracasó. Fue procurador dirigente del partido oficial y director de la Comisión Nacional de Seguros, cargo que se le confirió ya que durante su mandato se preparó la Ley Federal de Trabajo, promulgada poco después y se debatió ampliamente sobre el seguro de los trabajadores. Fue el presidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Para el año de 1931 se crea la Ley Federal de Trabajo. Esta se creó el 18 de agosto de 1931, 14 años después de la promulgación de la Constitución de 1917. Se expidió en México la primera Ley Federal de Trabajo, reglamentaria del artículo 123. La nueva legislación en materia laboral permitió
en buena medida del corporativismo de las organizaciones obreras, pues reglamentó el sindicalismo e incluyó el contrato colectivo, los cuales no habían sido definidos en su totalidad en la Carta Magna. La Ley Federal de Trabajo de 1931 también reguló prácticamente todos los aspectos principales del derecho laboral, los individuales, los colectivos, los administrativos y los procesales. Sin embargo, pasó casi una década llena de conflictos colectivos en algunas ramas industriales de jurisdicción federal, como la petrolera, la textil, la minera y la ferrocarrilera, entre otros, cuya atención excedía las facultades de las autoridades de las entidades federativas. En el año de 1935 nace la Sociedad Mexicana de Trabajo. Esta asociación nace con el propósito de fomentar entre los académicos, profesionales y estudiantes y todos aquellos interesados en la promoción y defensa de los derechos laborales, una visión pluralista y multidisciplinaria sobre la evolución y modernización de la rama judicial. Para el año de 1937 se dicta la nueva Factory Act, primera legislación consensuada entre empresarios y sindicatos. Bueno, en esta fueron una serie de leyes de derecho laboral del Reino Unido aprobadas por el Parlamento del Reino Unido para regular las condiciones de empleo industrial, que emitió por primera vez a 12 horas diarias de trabajo de menores y mujeres, primero en la industria textil y posteriormente en todas las industrias. El primer objetivo del movimiento era un proyecto de ley de 10 horas. Uno de los principales líderes del movimiento fue Richard Oster. Las primeras leyes se concentraron en regular las horas de trabajo y el bienestar moral de los menores empleados en fábricas de algodón. La introducción de 10 horas demostró no tener ninguna de las consecuencias nefastas predichas por quienes se oponían a su implementación, y su aparente éxito terminó efectivamente con las ejecuciones teóricas al principio de la legislación de la fábrica. Para el año de 1940 se publica una orden ministerial para la que se aprueba el Reglamento de Seguridad o Conceptos Básicos de la Seguridad y Higiene en el Trabajo, primera norma técnica con fines exclusivamente prevencionistas. El Reglamento de Seguridad y Higiene en el Trabajo de 1940 tiene carácter general y proporciona respuestas al mandato del Estado, reflejando en el fuero del trabajo, puesto que es el propio del Estado quien debe presentar asistencia y tutela al trabajador. También ejerce una acción constante y eficaz de defensa del mismo, de su vida y de su trabajo. El control del reglamento se encomienda a la Inspección de Trabajo, quien tiene la obligación de velar por el cumplimiento de aspectos técnicos tan dispersos como, entre otros, el análisis de los lugares de trabajo, inspección de motores, transmisiones y máquinas, circuitos eléctricos, higiene industrial en el medio ambiente de trabajo, aparatos elevadores, seguridad en andamios, prevención y extinción de incendios e iluminación de centros de trabajo. Para el año 1944 se aprueban las normas sobre la creación, composición y funciones de los comités de seguridad e higiene en el trabajo en las empresas que cuenten con 100 o más trabajadores. Para el año 1956 se crea la Organización de los Servicios Médicos de Empresa y se publica un reglamento especial para esto. Para el año 1971 se aprueba por orden ministerial la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Se ajustará la protección obligatoria a las personas comprendidas en el ámbito del sistema de la seguridad social para prevenir accidentes y enfermedades. Para el año 1984 surgen las bases de la administración y organización de la seguridad ocupacional en el país. En este año, el presidente de la República de Colombia determina el decreto 614 de 1984 las bases de organización y administración gubernamental y privada de la salud ocupacional en el país, con un plan nacional unificado en el campo de la prevención de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo y el de mejorar las condiciones en el trabajo. Para el año 1986 surge la reglamentación del COPASO. El COPASO, su significado es que
se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo. Algunas de sus actividades es la detección de peligros, promoción de la seguridad, protección personal de los trabajadores. Para el año 1993 se nace el Sistema General de Riesgos y que en Colombia esto quiere decir que es un conjunto de entidades destinadas a prevenir y proteger a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y accidentes que pueden ocurrir con ocasión o como consecuencia del trabajo llamado riesgo laboral. Para el año 1995, con la publicación en el Boletín Oficial del Estado número 269 del 10 de noviembre de la Ley 31 de 1995, esta ley tiene como objetivo promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados al trabajo. Año 1997. Se crea el Reglamento Federal de Seguridad y Medio Ambiente, que es una guía implementada por la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Desde el año 1997 se utiliza como estándar para las medidas de seguridad aceptables en el área de trabajo. Nace para contar con un control cuantitativo sobre las posibles incidencias, accidentes y riesgos de salud que deben contemplarse en los escenarios de trabajo. Año 2000. En la segunda mitad de la década de los 90, el promedio de cooperativas creadas en Colombia llegó a las 125, pero es luego del año 2000 cuando la proliferación de las cooperativas de trabajo asociadas se da con mayor fuerza, generando flexibilidad laboral en el país, reducción de aportes a la seguridad social, además de una creciente percepción de inseguridad laboral que se sostiene en la precarización de las condiciones de trabajo. Año 2007. Se emite la actualización de la norma OSAS 18001 versión 2007, norma británica reconocida internacionalmente que establece los requisitos para la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta implementación es voluntaria para las organizaciones que así lo deseen. Es certificable y está destinada a organizaciones comprometidas con la seguridad y salud laboral, así como con la prevención de riesgos laborales, siendo una herramienta fundamental y de reconocido prestigio ante las instituciones. Año 2008. El acoso laboral está reglamentado jurídicamente en Colombia por la Ley 1010 del 2006 y por varias sentencias de la Corte Institucional, entre ellas la sentencia de la Corte Constitucional de 2008, que complementa la definición de acoso laboral, indicando que se aplica a las conductas que conducen a la enfermedad laboral de un trabajador, especialmente el estrés laboral. Año 2012. Se presentan altas estadísticas de fatalidad y accidentalidad laboral en Colombia, con 532 víctimas fatales y se presentaron 609.881 lesiones en los sitios de trabajo, un 17% más que en el año 2011. Cifras tomadas del Consejo Colombiano de Seguridad. En el año 2012 se emite la Ley 1562, por la cual se modifica el Sistema General de Riesgos Laborales. Año 2013. Inicia la propuesta del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013-2021, que se concibe como la herramienta de gestión en virtud de la cual se priorizan las necesidades que actualmente tiene Colombia respecto al área de salubridad laboral. Año 2018. Se emite la actualización de la norma OSAS 18001 versión 2007, que cambia a la nueva norma ISO 45001-2018, que es la que hace el reemplazo de esta norma, que se alinea con los demás sistemas de gestión con la estructura de alto nivel, como lo son sistemas de gestión de la calidad y del medio ambiente. La norma ISO 45001 versión 2018 es la norma internacional para la implementación, mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, destinada a proteger a los trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades laborales.